Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Acá el padre Javier Olivera Rabasi, del otro lado, Leonardo Abdala, un amigo y a su vez también un feligrés. Leonardo, gracias y buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, padre. Muchas gracias a usted por la invitación. Un placer estar con la audiencia. Bueno, Esperamos poder ser bendición para ellos. Dios quiera que sí. Bueno, brevemente, porque hay muchos temas para conversar. Con Leonardo nos conocimos, y lo voy a hacer muy breve, hace un par de años ya más o menos. Él estaba buscando dónde ir a hablar con un sacerdote católico. Como no encontró otro mejor, llegó a mí. Bueno, más o menos eso fue así. Estaba buscando porque venía del protestantismo. Durante muchos años fue predicador e incluso profesor en ambiente protestante. Así fue, ¿no, Leonardo? Sí, así es. Así es. Y bueno, finalmente una mañana, recuerdo todavía un sábado en la mañana, después de contactarme, tuvimos una conversación larga de un par de horas, y a partir de ahí vino, bueno, toda su vuelta a casa. Él había sido bautizado en la Iglesia Católica, pero se había ido de la Iglesia Católica, y fue, bueno, hasta su matrimonio, su primera comunión, su confirmación. Bueno, muy hermoso. Por las dudas, abajo de este video no solamente voy a dejar el canal de Leonardo, que se llama El Depósito de la Fe, hiper recomendable, por eso yo quería hacer esta entrevista. Y también la entrevista que le hicimos en su momento a Leonardo justamente acá, en mi biblioteca /estudio. Bueno, Leonardo, yo lo he convocado esta vez porque quería conversar un tema pero muy interesante, que muchas veces pasa, y es cómo vivían o en qué creían los primeros cristianos. ¿Y por qué? Porque muchas veces se le achaca a la Iglesia Católica el hecho de que no se guía por las creencias y por las vivencias del cristianismo primitivo, ¿no? Los primeros cristianos, los primeros discípulos de Cristo y en los siglos posteriores. Y es por eso que quería conversar con él, porque él de hecho llega a la fe católica a partir de la lectura de estos primeros textos del cristianismo primitivo. No entramos acá, reitero, en la historia de su conversión, en cómo él llega gracias a los padres de la iglesia, sobre todo los padres apostólicos, que son los discípulos de los apóstoles. Pueden ver la entrevista que ya está en nuestro canal, pero sí queremos tocar algunos temas que me parecían interesantes, porque quizás, o bien un católico un poco perplejo, que no conoce mucho de lo que se creía inicialmente en la iglesia, o un protestante que nos está mirando en este momento, que a veces, bueno, simplemente llegó al protestantismo porque su familia se lo dijo, porque lo que fuera. Bueno, el planteo sería: ¿la Iglesia Católica al inicio era protestante o era católica? Y por eso yo planteé una serie de preguntas junto con Leonardo, para ver cómo era la cosa. Por ejemplo, el Evangelio de los famosos dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, ¿creemos realmente que era así, era por las obras, o los cristianos primitivos pensaban que solamente podían salvarse por la sola fe, por creer en Jesucristo? ¿Cómo viene la mano? Claro, bueno, para responder bien esa pregunta me gustaría hacer una mini introducción de unos pocos segundos. Sí. Efectivamente, como dijiste, padre, cuando a nosotros se nos enseña por primera vez la fe evangélica, cuando uno se acerca a una iglesia evangélica, una de las primeras cosas que le dicen si uno pregunta por la iglesia católica es que no, la iglesia católica se corrompió a partir de Constantino y empezaron a inventar doctrinas en el siglo V, VI, VII, siglo XII, siglo XIII, siglo XV, y han sido los católicos una máquina de inventar doctrinas de hombres, pero no la doctrina de los apóstoles. Entonces, de esa manera nos adoctrinan y nos hacen creer que los católicos son todos unos desviados teológicamente de la doctrina apostólica, y que los protestantes han sido la restauración y la recuperación de la doctrina apostólica, claro, perdida y olvidada y extraviada por los católicos. Pero resulta que cuando yo estudié a los padres de la iglesia me di cuenta que era exactamente al revés, que los padres de la iglesia creían las doctrinas católicas y que los que no creían las doctrinas católicas eran docetas, gnósticos, ebionitas y otros grupos heréticos de esas épocas que creían cosas muy similares a las que creen los protestantes hoy. Entonces, de esa manera a mí se me dio vuelta la torta, por así decirlo, y me di cuenta de que no es que los católicos habían corrompido la fe, sino que los evangélicos habían corrompido la fe originalmente dada, y por eso decido hacerme católico. Entonces, a los cristianos del primer siglo se los conocía también como los del camino. Resulta que para un evangélico, yo procedo de los evangélicos, para un evangélico el tema de los dos caminos significa
El camino de la muerte es el camino de los incrédulos, de los que no creen, y el camino de la vida es el camino de los que creen. Entonces, cuando ellos explican, por ejemplo, el Sermón del Monte, allí en el Evangelio de San Mateo, que el Señor Jesucristo les dijo, entrad por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino y angosta la puerta que lleva a la vida, y ancho el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición. Bueno, allí el Señor está enseñando las mismas dos puertas, los mismos dos caminos que enseñó Moisés allí en el monte Ebal y Gerizim, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige el camino de la vida para que vivas. Y resulta que el camino de la vida, allí en el Pentateuco, consiste de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y vivirás. Y el camino de la muerte es hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. O sea, siempre se planteó el camino de la vida y el camino de la muerte en función de hacer esto o dejar de hacer esto otro, y no en función de creer esto y creer o no creas esto otro. Ahora, cuando el Señor Jesucristo presenta esto de pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte, es recogido por los primeros cristianos, y cuando ellos predicaban el Evangelio, ellos comenzaban predicando, hay dos caminos que podemos seguir, el camino de la vida, caracterizado por buenas obras, y el camino de la muerte, caracterizado por malas obras. Y ahí encontré la primera gran diferencia entre los evangélicos y los primeros cristianos, que ellos cuando predicaban el tema de los dos caminos no lo hacían en función de no creer y creer, sino que decían, si vos crees, tenés que hacer todas estas buenas obras, y sin esas buenas obras no te salvás. Y el camino de la muerte te puede incluir una fe intelectual, pero si no tenés buenas obras, por más fe intelectual que tuvieras, no te ibas a salvar. Entonces esa fue la primera gran diferencia. Y justamente la Didache, por ejemplo, que es un catecismo de la Iglesia Católica escrito en el siglo I, nos muestra que el camino de la vida y el camino de la muerte se caracterizan no por la fe intelectual, sino por las obras producto de una fe y un amor dirigidos hacia Dios y en respuesta a la gracia y al amor que recibimos de Dios. Así que esa fue la primera gran diferencia, y por eso este tema de los dos caminos fue un gran contraste entre la enseñanza evangélica y la enseñanza que encontré de los padres de la Iglesia, que dicho sea de paso, era mucho más coherente con lo que yo había empezado a conocer que enseñaba la Iglesia Católica. Claro, por las dudas, por la gente que capaz que que no conocen, ustedes saben que los libros que leemos en la misa, ¿no? Los que tenemos en las Sagradas Escrituras, son los libros llamados los textos canónicos, ¿no? Los textos que fueron aprobados por la Iglesia como inspirados por el Espíritu Santo. Pero también, Leonardo me puede corregir perfectamente, ¿no? Me puedo equivocar acá, en la liturgia, en los primeros siglos, quizás en los primeros 2 o 3 siglos, se leían también otros textos que no necesariamente son los que tenemos hoy en la Biblia. Por ejemplo, esto que él enseña, plantea lo que es la Didache, que es como la enseñanza. Brevemente, ¿qué es la Didache para que a uno que no conoce, que nunca vio el libro ni nada? ¿De qué se trata? Bueno, la Didache es un resumen muy breve, de apenas 16 capítulos, de la doctrina básica y elemental de la Iglesia del primer siglo, con algunos componentes litúrgicos, algunas menciones a algunos sacramentos en especial, no a todos, pero sí a 4 o 5 sacramentos, de manera tal que uno cuando va y lee la Didache, por hacer un escrito que es incluso anterior a muchos de los escritos del Nuevo Testamento, cuando uno va y lee la Didache, se encuentra con la doctrina católica. Y resulta que esta Didache era tenida por muchos cristianos, por no decir la mayoría, como un libro inspirado, ¿sí? Y no fue sino hasta el 382 aproximadamente que la Iglesia se reúne para determinar el canon, que empiezan a decir, bueno, vamos a buscar consenso sobre cuáles libros son inspirados y cuáles no. Y la Didache, de todos los libros que no llegaron a ser canónicos, fue el que estuvo más cerca, pero le faltó un poco de consenso y no fue incluido, no porque tuviera errores o porque fuera considerado un libro escrito por herejes o falsos, sino porque no logró ser aceptada por la mayoría de todos los obispos de la Iglesia Católica del mundo. Entonces se lo tenía como un libro útil para la Iglesia, utilizable para el catecumenado de las personas, pero ya no se lo utilizaba como escrito canónico. Se hacía la distinción entre no es canónico, pero lo utilizamos en la Iglesia, y esto nos demuestra que los apóstoles enseñaron estas doctrinas que nosotros creemos hoy. Claro, de hecho, si yo mal no recuerdo, incluso hasta se llegaba a leer en ciertas liturgias, ¿no? La Didache misma era
como si fuese la primera lectura, o el Salmo, o el Evangelio que uno puede llegar a leer todavía hoy en la Santa Misa. Entramos entonces a este tema de los canónicos. Una pregunta que a veces uno puede hacerse es, bueno, por ejemplo, ¿qué sucedía en aquel tiempo con el uso de los llamados deuterocanónicos en los padres de la Iglesia? Si podés explicarnos bien qué es esto de los deuterocanónicos, y por las dudas, los padres de la Iglesia son los primeros autores, los primeros doctores, obispos, muchos de ellos mártires, muchos discípulos de los apóstoles, y si no posteriores. ¿Cómo era el uso de estos libros? Ok. Bueno, debemos entender, por un lado, que los mismos judíos estaban tratando de formar un canon, pero entre ellos tenían dos grandes facciones. La facción tal vez más radicalizada, más apegada a las tradiciones de los judíos, que creían y tenían un canon corto, por así decirlo, y ellos radicaban mayormente en la tierra de Judea. Sí, sus rabinos procedían casi todos de Jerusalén. Y después estaban los judíos que procedían de la dispersión, la diáspora. Recordemos que allí Dios había castigado al pueblo de Israel y los había esparcido por el mundo, y muchos de ellos habían vuelto a Jerusalén y a la tierra de Judea, pero no todos. Y los que quedaron reunidos en torno a sinagogas, y en esas sinagogas se aceptaba no solamente el canon que tenían los judíos, que es el canon corto que tienen los protestantes, sino que se aceptaban los libros que habían sido escritos durante el periodo de la diáspora o de la dispersión. Por las dudas, ahí estaba la diferencia. El canon en griego significa regla, ¿no? Es la regla. O sea, ¿cuáles son los libros reglados, entendidos como inspirados, tanto por el mundo judío como por el mundo cristiano? Esto se llama el canon, los libros canónicos, ¿no? Los libros que supuestamente se crean inspirados. Supuestamente no, algunos, bueno, en fin, sigamos. Sí. Entonces, estaban estos dos cánones, por así decirlo, el de los judíos más tradicionalistas, que no aceptaban los libros que hoy los protestantes llaman como deuterocanónicos, y estaban los judíos helénicos, que sí aceptaban los libros que habían sido escritos en griego. Ese era el problema. Los libros deuterocanónicos fueron escritos en griego, y los judíos eran defensores a ultranza del hebreo, no querían saber nada con los libros escritos en griego. Pero ¿qué resulta? Que Jesús se crió en la región de Galilea, donde en esa sinagoga se leían los libros deuterocanónicos. Los apóstoles procedían todos de Galilea, excepto Judas, el que traicionó. Entonces, tanto Jesús como los apóstoles se criaron en sinagogas en donde se leía y se aceptaba el canon deuterocanónico, que además, cuando fue traducido todo al griego, en una traducción extremadamente milagrosa llamada la Septuaginta, se pudo comprobar efectivamente que la mano de Dios estaba cuidando ese canon para que el pueblo lo aceptara. Ahora, ¿cómo respondemos ahora entonces concretamente la pregunta? ¿Qué enseñó Jesucristo? ¿Cuál canon aprendió él y cuál canon aprendió los apóstoles? ¿Sobre qué canon habían memorizado los textos ellos? ¿De qué canon hablaban ellos y le transmitían a los israelitas? ¿En qué regiones Jesucristo mayormente predicó? En las regiones de Galilea. ¿Y allí qué canon utilizaban? El canon que tiene la Iglesia Católica hoy, que es el canon de 43 libros del Antiguo Testamento. Entonces, la Iglesia adoptó el canon de 43 libros del Antiguo Testamento y no el de 39 que tienen, perdón, de 46 libros del Antiguo Testamento y no el de 39 como tienen los evangélicos, por la simple razón de que ellos habían sido criados así y creían que ese era el canon. Ellos habían aceptado como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los citaron, los utilizaron, los mencionaron, y lo mejor es que tenemos las evidencias de que les enseñaron a sus discípulos a usar ese canon largo, por así decirlo, y no el canon que tenían los judaizantes. Claro. Y de ahí que la Iglesia Católica desde los primeros siglos utilizaba el canon que hoy tenemos como inspirado en la Iglesia Católica, aunque siempre surgieron grupos disidentes que querían volver al canon judío. Resulta que los judíos, allí por el año 90, creo, después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, se reúnen en un concilio en la ciudad de Jamnia para determinar cuál era el canon que ellos definitivamente tenían que aceptar, porque estaba la puja de canon corto, canon largo, y ellos dijeron, no vamos a incluir a los otros 7 libros escritos en griego porque son muy cristianos. Ese fue el argumento.
son muy cristianos. Hay demasiadas profecías que los cristianos, cuando nos predican a nosotros, ellos las utilizan constantemente. Entonces vamos a excluir esos libros porque no nos convienen. Y resulta que fue el mismo argumento que Martín Lutero utilizó para rechazar. Esos libros son demasiado católicos, hablan de la comunión de los santos, hablan del purgatorio, hablan de que las ofrendas y las obras de misericordia colaboran con nuestro perdón, con el perdón de pecado. Eso es demasiado católico. Entonces los vamos a sacar. Y tanto los judaizantes como Martín Lutero son el mismo criterio. Es demasiado católico esos libros y por eso los vamos a sacar. Y perdón, por las dudas, si uno no sabe, entonces lo que está diciendo Leonardo es que los protestantes al día de hoy tienen la Biblia, yo tengo una Biblia acá, por ejemplo, la Biblia de los protestantes es incompleta, o sea, no está completa, le faltan libros. Por ejemplo, ¿qué libros le falta, ya que fuiste muchos años y enseñaste esto, así ahora te redimís un poco, qué libros le faltan a la Biblia protestante? Decime, por ejemplo. Bueno, le faltan, por ejemplo, los 2 libros de los Macabeos, Judith, le falta Sabiduría, Siriácides o Siríaco, le falta algunos capítulos al libro de Esther, perdón, le faltan algunos libros al capítulo de Daniel, hay un par de oraciones, una historia de Susana y Bel el dragón, y no sé, y creo que el libro de Judith, no sé si lo mencioné, y no me acuerdo de algún otro que me esté faltando. Pero son 7 los libros. Eso en el Antiguo Testamento es lo que le falta entonces. Ellos, los evangélicos, los protestantes en general no los tienen. Lo curioso es que los primeros protestantes sí los incluían en la Biblia, aunque decían no los consideramos inspirados, sí los incluían en la Biblia. Fue por unas presiones económicas de las sociedades bíblicas que empezaron a presionar, los calvinistas empezaron a presionar a las sociedades bíblicas, les retiramos la ofrenda si ustedes no sacan esos libros de la impresión, ya no ponerlos aparte y decir que no son inspirados, sino retírenlos de la impresión. Así que esos libros estuvieron en las Biblias protestantes hasta el 1900 y pico. Mira. Y las primeras impresiones de las Biblias protestantes los tenían, incluso reconociéndolos como inspirados. Son algunas cosas. Si uno quisiera ir a temas, a ver, vamos a hacer una especie de ping-pong de preguntas y respuestas. Los primeros cristianos, va a decir un protestante, en realidad no creían lo que hoy la Iglesia cree. Entonces, la Iglesia ha inventado un montón de cosas, te van a decir. Por ejemplo, ¿dónde se puede decir que en los primeros cristianos esté la doctrina acerca del purgatorio, ¿no? Pues sabemos que la gente que muere en gracia de Dios y que no ha terminado de, esto enseñamos en el catecismo, la Iglesia Católica ha enseñado siempre así, no ha terminado de pagar la pena merecida por sus pecados en esta vida, entonces, si es que tiene la gracia de morir en amistad con Dios, en gracia de Dios, decimos, puede ir al cielo, pero después un tiempo de purgación, de sufrimiento. Bueno, ¿dónde está entonces, ya no en la Biblia, sino en los padres de la Iglesia, este tema? Bueno, lo interesante es que el purgatorio está tanto en la Biblia como en los padres de la Iglesia. Resulta que a veces el tiempo nos juega una mala pasada porque las cosas cambian de nombre. Y cuando cambian de nombre, la gente tiende a perder el rastro y no ser capaces luego de hilar el nombre que tiene hoy con el concepto que se creía hace tiempo. En los días bíblicos, los días de los apóstoles, incluso siglos antes de los apóstoles y siglos después de los apóstoles, al purgatorio se lo conocía como las prisiones. Se entendía que en el inframundo, por así decirlo, había 2 grandes lugares, uno que era el lugar de reposo para los justos y el otro el lugar de castigo preliminar para los que habían sido injustos. Y habían allí como diferentes niveles de castigos o de premios, según la injusticia o la justicia. Ahora, por ejemplo, el libro de Judas nos relata que a los ángeles que no guardaron su dignidad, refiriéndose a los ángeles que tuvieron contacto carnal con las mujeres allí en Génesis capítulo 6, dice que Dios los guardó y los encerró en prisiones de oscuridad. Y cuando uno va y consulta qué eran esas prisiones, resulta que es el concepto del purgatorio. Era el lugar de los malos, donde los malos estaban siendo castigados por sus pecados, pero resulta que en el lugar de más al fondo, en la prisión más oscura, allí había reservado Dios ese lugar para los ángeles más perversos. Ahora, también, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro, tenemos aquellos 2 lugares. Lázaro, el pobre, que se va al lugar del seno de Abraham a ser consolado, y
el rico, que no tuvo ninguna obra de misericordia ni de caridad para con nadie, fue a una especie de lago de fuego, pero chiquito, por así decirlo, en comparación con lo que es el lago de fuego eterno. Y allí está el concepto del purgatorio. El Señor Jesucristo también enseñó acerca del purgatorio cuando en Mateo capítulo 5, ¿no? Si no me falla la memoria, Él habla de ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino, no sea que tu adversario te eche a la cárcel, te entregue al alguacil y el alguacil te entregue a la cárcel. Ahora, los evangélicos entienden sobre ese texto que se está refiriendo a, bueno, no llegues a tener un conflicto tan grande que se termine en un juez que termine en la prisión, en una prisión de carne y hueso de este tiempo. Pero claro, si atendemos al hecho de que estar en el camino significa estar en esta vida, concepto muy bíblico, por cierto, mientras estamos caminando en este camino, en esta vida, dice, ponete de acuerdo, porque cuando se acabe acá te pueden echar al alguacil y ellos echarte a la prisión, en donde harás ¿qué cosa en la prisión? Pagar hasta el último de tus pecados. Concepto católico. La Didache, por ejemplo, explica muy bien esto, hablando de los que administran mal las ofrendas que reciben, y dicen, si recibiste ofrendas sin necesidad, sino que las recibiste para tu propio deleite y no para distribuirlo entre los necesitados, darás cuenta de ello y se te echará en esa cárcel y se te examinará y allí tendrás que devolver cada centavo que no le diste a los pobres, por así decirlo. Entonces, todos estos conceptos están unidos y también están, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que, para disgusto de los protestantes, en los libros de los Macabeos, donde se empieza a relacionar las buenas obras que hacen los cristianos, o en ese entonces, los judíos que estaban vivos, respecto de los judíos que habían muerto en batalla, tal vez con algún pecado no confesado. Entonces, están en la Biblia, y los padres de la Iglesia enseñan que todos estos pasajes que he citado y otros pasajes más son referidos a estas prisiones, el lugar donde se pagan las culpas no confesadas y no reparadas de parte del cristiano. Así que está en la Biblia, está en la teología de los padres de la Iglesia desde el siglo I, pero como no aparece la palabra purgatorio, para los evangélicos no existe. Pero bueno, su error es no conocer los nombres de las cosas en el siglo I. Sí, uno de estos temas es el purgatorio, ¿no? Porque eso, la verdad que cuando uno se pone a ver son tantos que y por las dudas, para recordar y refrescar nada más, hay que recordar una cosa que a mí la otra vez me dijo el apologista cubano, que la verdad que vale la pena siempre escucharlo, que es Frank Morera, y él dijo una cosa me dijo una cosa que me quedó grabada. Dice, yo no soy un cristiano bíblico, me dijo. Yo soy un cristiano apostólico, o sea, mi fe viene de los apóstoles, ¿no? No solamente de la Biblia. La Biblia es una de las dos fuentes de la revelación, ¿no? Así la sabemos. Y de hecho, por cierto, la Biblia es posterior a la primera fuente de la revelación, que es la tradición oral. O sea, todo aquello que nuestro Señor Jesucristo dijo y enseñó a los apóstoles, a sus discípulos, y que San Juan al final de su evangelio se aclara, lo termina de aclarar diciendo, bueno, hay muchas otras cosas que Jesús dijo que no pueden ser escritas porque no bastarían todos los libros del mundo para poder completarlas. Por eso, esa es la tradición con T mayúscula de la Iglesia, que después algo de eso se va colocando por escrito, ¿no? Para poder difundir el evangelio justamente en las cartas, en los 4 evangelios, en fin, en el Apocalipsis, bueno. Pero otros temas más, por ejemplo, que uno podría plantear, bueno, y a ver, ¿dónde está en el cristianismo primitivo esto de que uno puede, por medio de la limosna, conseguir el perdón de los pecados? ¿O dónde está esto de que uno podría llegar a rezar por los difuntos en la liturgia, en la Santa Misa? ¿De dónde surge todo esto, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, podríamos citar a Tertuliano, en su escrito de la Corona, él hablando del sacramento de la Eucaristía, que por cierto él creía en la transubstanciación, dice, el sacramento de la Eucaristía, llamado así con ese nombre, el sacramento de la Eucaristía, encomendado por el Señor en el tiempo de la cena y para todos, lo recibimos en las asambleas antes del amanecer y no de mano de otros que no sean los que presiden. Hacemos oblaciones por los difuntos en los días del aniversario de cada año. Ahora, y también dice el mismo Tertuliano en un escrito que se llama Sobre la resurrección de la carne. Al dejar su cuerpo, nadie va inmediatamente a vivir a la presencia del Señor, excepto por la prerrogativa del martirio, pues entonces adquiere una morada en el paraíso y no en las regiones inferiores. Notemos que está diciendo que la persona,
cuando se muere, el cristiano cuando se muere va y tiene una morada en las regiones inferiores, en el purgatorio. Pero si esa persona entregó su vida por causa de Cristo, el martirio cubrió todos los pecados no confesados o no reparados que pudiera tener, y por la prerrogativa del martirio esa persona entró directamente en la presencia del Señor. Y eso es doctrina absolutamente católica, y estamos hablando un siglo y medio antes de Constantino, siglo segundo. O sea, no es un invento de la iglesia constantiniana, digamos, de Constantino. No, para nada. Claro. Y por ejemplo, tenemos en la IDG, capítulo 4, dice, no seas de los que extienden la mano para recibir y le encogen para dar. Si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da de ello como rescate por tus pecados. No vacilarás en dar ni murmurarás mientras das, pues has de saber quién es el buen recompensador de tu limosna. Y ahí en uno de los videos que tenemos en el canal del Depósito de la Fe, hablamos mucho más en profundidad de este tema, de cómo es que la limosna repara nuestros pecados y propicia para que Dios nos perdone a nosotros, y que también nos sirve la limosna y las obras de misericordia para propiciar a Dios por los pecados de personas que o están en vida también o están purgando sus pecados. Y por eso dice Tertuliano que nosotros hacemos oblaciones en la misa, ofrecemos la misa en favor de los difuntos en el aniversario de su fallecimiento. Así que bueno, muchos pasajes hay, tenemos en la Biblia también pasajes. Por ejemplo, dice 1 Pedro 4:8, dice, ante todo, mantened entre vosotros una ferviente caridad, porque la caridad cubre multitud de pecados. Y Policarpo de Esmirna, obispo de la ciudad de Esmirna, el obispo que está mencionado allí en el libro de Apocalipsis, como que iba a ser el mártir, el testigo fiel de Cristo, que fue discípulo del apóstol Juan, él dice, si tienes posibilidad de hacer el bien, no lo demores, pues la limosna libra de la muerte. Y está citando, de paso, el libro de Deuterocanónico de Tobías, capítulo 4, verso 10. O sea, está todo relacionado con todo. La doctrina de que la limosna colabora para nuestros pecados y por eso son necesarias las buenas obras, el tema del purgatorio, la intercesión de los que estamos aquí por los que están en el purgatorio, la intercesión de los santos que están en el cielo por nosotros y por los que están en el purgatorio. O sea, son todos conceptos que están muy relacionados, que si los intentás separar, estás destruyendo completamente la doctrina apostólica. Por cierto, y vale la pena decirlo ahora, seguramente lo diremos adelante, yo, el padre Javier, yo no conozco hasta el momento un canal en lengua española mejor que el de Leonardo para cuando uno quiere ver dónde dice no la Biblia, dónde dice la Biblia que no, dónde dicen los padres de la iglesia tales temas, y que es el depósito de la fe. De hecho, le he puesto el nombre así, el depósito de la fe, por aquella famosa frase, ¿no? de saber custodiar, como San Pablo dice, el depósito de nuestra propia fe. Y al menos yo no la conozco. Por eso lo que estamos haciendo acá con Leonardo, en realidad es, yo le estoy pidiendo que vaya sacando como pequeños hilitos de distintos temas y distintos videos que él tiene en su canal de YouTube, que vale la pena que lo apoyen, vale la pena que lo conozcan. Están acá en la descripción de este video. Estoy dejando justamente el canal de Leonardo para que se suscriban, para que realmente lo apoyen y que lo vean, porque Leonardo es un padre de familia, él se dedica, tiene un trabajo como todo el mundo, de actividad privada, pero de algún modo quiere brindar y poner a disposición los conocimientos que él adquirió al momento de salirse del protestantismo, y sobre todo por algo súper católico que es los padres de la iglesia, que son muchas veces muy desconocidos, incluso, y lo digo esto con culpa también por parte de los sacerdotes. Nosotros muchas veces los curas no conocemos a los padres de la iglesia o no los predicamos. Es por eso que vale la pena apoyar el canal de Leonardo. La autoridad. Nosotros sabemos que los protestantes muchas veces, o siempre, dicen que no solamente se guían por la sola fe, la sola fides, que planteó en su momento Lutero y estos primeros herejes quizás de los primeros siglos también, sino solo por la escritura, ¿no? Solamente la autoridad para un protestante es la Sagrada Escritura. ¿Es así como era para los primeros cristianos o también tenían otra autoridad distinta de la Biblia? Bueno, la respuesta es un so y un ni. Uh-huh. La iglesia siempre se caracterizó por tener en altísima estima lo que es la Sagrada Escritura, porque es la palabra de Dios. Ahora, el problema es cuando el evangélico no se da cuenta
de que entre la palabra de Dios y su comprensión de la palabra de Dios hay algo que está en el medio, que es la interpretación de la palabra de Dios. Claro. Entonces vos decías algo hace un ratito de ser bíblicos. Es increíble cómo los evangélicos se saltean, y yo lo digo, como decíamos, ¿no?, con culpa, porque lo hice así durante 21 años de evangélico. Cuando vos decís, esto no es bíblico, lo que en realidad debería yo decir es, yo no sé dónde está en la Biblia, porque todavía no lo encontré, o decir, mira, según lo que yo entiendo de la Biblia, esto no se corresponde con lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque viene un luterano y te dice, el bautismo de infantes es bíblico. Y viene un pentecostal y te dice, no, el bautismo de infantes no es bíblico. Y viene un pentecostal y dice, no, la doctrina, la salvación se puede perder porque eso es lo enseñado por la Biblia. Y viene un bautista y te dice, no, la salvación no se puede perder porque eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, mientras que uno te dice que la seguridad, que la salvación no se pierde, que esa doctrina es bíblica, el pentecostal te dice que esa es antibíblica. Claro. Y viceversa. El bautista te dice, los milagros cesaron, o sea, los dones de milagros cesaron, y el pentecostal te dice, no, eso es antibíblico. Entonces, ¿quién define lo que es bíblico y lo que no es bíblico? Y ahí entra en juego esto que vos decís, ¿no? De que tiene que haber un árbitro, una autoridad, alguien que diga, no, para decir que algo es bíblico o no, debemos interpretar correctamente la Biblia. Porque la Biblia, incorrectamente interpretada, te puede llevar a doctrinas equivocadas. De hecho, te va a llevar inexorablemente. Por eso, el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:16, él habla acerca de justamente de los herejes que utilizaban la doctrina de la sola escritura a su manera. Porque acá hay otro problema. Para un evangélico, a él, después de que los católicos le hayamos baqueteado y le hayamos enseñado millones de veces qué es lo que es realmente la autoridad en la iglesia, ellos dejaron de creer en sola escritura, sino que empiezan a creer ahora en suprema escritura, pero le sigue llamando sola. Claro. ¿Okay? Y son dos cosas muy distintas. Suprema escritura quiere decir que la escritura es la suprema autoridad. ¿Okay? Sola escritura significa que la escritura es la única autoridad. Ahora bien, los herejes de los primeros siglos creían en sola escritura, porque ellos decían, yo me voy a aferrar a lo que yo entiendo de la Biblia y no a lo que me dice tal o cual sacerdote u obispo que es sucesor de los apóstoles. Y ahí entra el tema de la sucesión apostólica. La sola escritura no es una doctrina que intente poner a la Biblia por encima de todo, sino que es una doctrina que intenta rechazar a los sucesores apostólicos y especialmente a la interpretación bíblica que los sucesores apostólicos le daban a la Biblia. Entonces, la sola escritura es un rechazo de la autoridad de la iglesia, un rechazo de la autoridad de la tradición oral y de la autoridad de la tradición escrita. Entonces, sola escritura es la negación de tradición oral y de tradición apostólica, para quedarse solo con supuestamente la Biblia. Pero sucede que, como te digo, siempre tenés el tema de que tenés que interpretar la Biblia. Entonces, vos cuando le enseñás cuando un pastor evangélico le enseña a su membresía, no le está enseñando con la autoridad de la Biblia, le está enseñando con la autoridad de su interpretación. Claro. Porque si yo, un feligrés de una congregación pentecostal, me paro y le digo, pastor, usted está equivocado, ¿sabe qué? La Biblia dice que la salvación no se pierde. El pastor me va a tratar de convencer un par de veces y si no me convence, con la autoridad que él tiene como pastor, me va a dejar de patitas en la calle porque yo estoy enseñando algo que supuestamente es antibíblico. Entonces ellos también tienen a su magisterio por encima de la Biblia porque con su interpretación ellos moldean lo que enseña la Biblia. Y la Biblia termina siendo torcida, moldeada, acomodada a los intereses de cada religión. De ahí la importancia de entender que hoy los protestantes no creen en sola escritura, sino en suprema escritura y encima eso también es mentiroso. Sí, bueno, son muchísimos temas, ¿no? Como decíamos antes, también pueden ir al canal de Leonardo para ver. Pero, a ver, otros temas más que podrían llegar a plantear los protestantes. Los católicos han tergiversado el pensamiento de los primeros discípulos de Jesús, de los primeros siglos del cristianismo, por ejemplo, porque plantean esto de la famosa
comunión de los santos, de la comunión de los santos, ¿no? Que uno lo puede ver a este punto polémico entre católicos y protestantes en los primeros siglos del cristianismo, en el cristianismo primitivo, ¿y de qué manera? Claro, bueno, por ejemplo, si nos remitimos a lo que enseñaba la IDG, la IDG, por ejemplo, decía que los cristianos compartimos no solamente en común los bienes terrenales, sino los bienes celestiales. Si bien la IDG explícitamente no menciona ninguna oración de un santo que esté ya glorificado en el cielo por los de la tierra, sí lo tenemos en la Biblia que usaban los apóstoles. Por ejemplo, dice 2 Macabeos capítulo 15, versículo 14, hablando de Jeremías, dice: este es Jeremías, el que ama a sus hermanos y que está rogando sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías, el profeta de Dios. Y dice el mismo capítulo, hablando de Onías, un sumo sacerdote que había muerto ya, al igual que Jeremías, dice: este es Onías, antiguo jefe de los sacerdotes. Este, con las manos levantadas, estaba orando por toda la comunidad judía. O sea, son dos santos del Antiguo Testamento que estaban orando desde el cielo, intercediendo delante de Dios por el pueblo judío. Y tan arraigada estaba esta costumbre de la intercesión de los santos glorificados por el pueblo, que hasta Jesús mismo cita la comunión de los santos, pero en este caso, para hablar de que los santos también se presentan en el cielo para acusar a los impíos. Por ejemplo, Jesús les dice a los del pueblo judío: no piensen que yo los voy a acusar en el cielo, ustedes ya tienen quien en el cielo los está acusando delante de mi Padre, a Moisés, en quien tienen su esperanza. Ahora, eso para un evangélico sería como una especie de impiedad magna, porque está diciendo que los santos se presentan delante de Dios para hablarle a favor o en contra de las personas que están en la tierra. Y mientras que tenemos ejemplos del profeta Jeremías intercediendo a favor del pueblo, tenemos también el ejemplo del profeta Moisés intercediendo en contra del pueblo porque era impío. Y la iglesia cristiana, que heredó estas creencias de los judíos, creíamos lo mismo, de que los santos ya glorificados intercedían por el pueblo que está aquí en la tierra. Y como dijimos en el caso de Tertuliano, que podemos interceder nosotros por los que están en el purgatorio, los que están en el cielo por los que están en el purgatorio, por los que estamos acá, y así se habla de lo que es la comunión entre la iglesia glorificada, la triunfante, que es la que está allá en el cielo, los ya glorificados y hechos perfectos, los militantes, los que estamos aquí en la lucha, luchando contra nuestros pecados y los enemigos de Cristo, y la iglesia purgante, que son los que ya partieron de esta vida y están allí en el purgatorio con la salvación asegurada, pero todavía purgando o pagando pecados no confesados o no reparados en esta vida. Entonces, como dijimos antes al principio del video, todo se relaciona, y uno no puede agarrar y hacer una pequeña doctrina y decir: bueno, ahora por decreto de mi religión esto ya no se conecta con todo lo otro y voy a ignorar todos los otros pasajes, porque el problema es que el protestante ve la Biblia con la luz apagada, o pareciera que ellos tuvieran un severo problema en la vista y algunos versículos para ellos estuvieran tan chiquititos que pareciera que fuera más fácil no leerlos y pasárselos del alto, porque esos versículos correctamente interpretados, como lo hacían los cristianos en los primeros siglos, están enseñando doctrina católica. Y hay hermanos, incluso apologistas, que han leído la Biblia, han leído la IDG, y cuando veían, por ejemplo, los videos que hice sobre la IDG en mi canal, decían: claro, yo había leído esto, pero no me había dado cuenta de que este versículo hablaba del purgatorio, o que este versículo hablaba de tal o cual doctrina católica. Y lo mismo te puedo decir yo y todos los que somos conversos del protestantismo, que cuando nos hacemos católicos y empezamos a entender ciertos versículos de la Biblia, como por ejemplo Juan 20:23, que dice: les doy autoridad para perdonar pecados, a uno se le prende la lamparita y dice: ah, caray, la iglesia, Jesús le dio perdón para perdonar pecados a la iglesia. ¿Por qué entonces un sacerdote tiene autoridad para perdonar pecados? Porque Jesús explícitamente le dio esa autoridad. Y se nos prende la lamparita, entonces ahí sí empezamos a entender correctamente la Biblia. Sabes que mientras hablabas esto de la comunión de los santos, de la intercesión de los santos, que es un tema, pero súper, digamos, criticado siempre por protestantes de todo pelaje y color, digamos, ¿no?
Se me vino acá a mí la memoria, por la historia de la iglesia y todo, bueno, los primeros siglos del cristianismo, los mártires, los famosos mártires, ¿no? De los primeros siglos. Y puntualmente muchísimos mártires que han sido sepultados en Roma, en la ciudad eterna, en las catacumbas. Cuando uno baja las catacumbas de Roma, a mí tuve la gracia de bajar varias veces solo, con grupos de jóvenes y todo. Ahora uno recuerda que todavía en muchas de estas catacumbas, en muchas lápidas, están todavía los famosos orantes. ¿Qué son los orantes? Son las figuras del mártir que acaba de morir, o de algún santo, con las manos así, ¿no? Con las manos como pone el sacerdote cuando intercede, ¿no? Como la Biblia, el Antiguo Testamento. Está intercediendo por el pueblo, y el orante, que puede ser un santo, un discípulo, un mártir que había muerto, está rezando por el alma de las personas que están enterradas ahí. Entonces, eso es una fuente, como se puede decir en la historia, una fuente primaria, concreta, bien clara, en este caso pictórica, de la intercesión de algunos que ya han llegado a la vida eterna, a la vida al cielo, la iglesia triunfante, como decías antes, o bien la persona que falleció, que murió no de muerte natural, no mártir, porque antiguamente santos eran nada más que los mártires. Después con el tiempo la iglesia en la historia se fue planteando mejor. Pero bueno, ahí hay un dato histórico también para plantear que los primeros cristianos creían en la intercesión de los santos, en la comunión de los santos. Bueno, es un tema interesantísimo. Y lo interesante, padre, es que uno de los argumentos que machaco constantemente en mi canal, y que fue uno de los argumentos que a mí me sacó con más fuerza del protestantismo para hacerme católico, es que no existen cristianos reconocidos que no creyeran estas doctrinas. Los que no las creían eran docetas, claro, gnósticos, los herejes, encratitas y otras religiones que los mismos protestantes tienen por herejes. Lo que no sabe es que esos herejes enseñan las mismas, digámoslo así, las mismas no creencias, o niegan las mismas cosas de la creencia católica que niegan los protestantes hoy. O sea, la Iglesia Católica siempre tuvo quienes rechazaron la autoridad apostólica, la autoridad el bautismo de infantes, el bautismo para regeneración, siempre encontró quienes rechazaron la intercesión de los santos, siempre los hubo, pero no eran cristianos, no pertenecían a las iglesias fundadas por los apóstoles y sus discípulos, eran grupos disidentes que tenían una teología gnóstica. Entonces, eso siempre está, padre, siempre hubo desde el primer siglo personas que negaron las mismas cosas que niegan los evangélicos, y por eso yo dije, yo no puedo seguir siendo evangélico, porque sería pertenecer a los grupos heréticos nada más que con el nombre cambiado. Claro, de hecho acá no entramos acá, pero vamos al video que te hice la primera entrevista inicial en este canal nuestro, sobre cómo fue tu conversión. Fue justamente a partir de este tema del bautismo. Bueno, vamos entonces a la parte, digamos, doctrinal. ¿En qué creía puntualmente respecto al bautismo los primeros cristianos, y si creían o no en el bautismo de niños? Porque esto es un tema que siempre se plantea, y que hoy por hoy incluso algunos católicos también plantean como siendo con otro sentido. Con otro sentido digo, pero dejemos que los niños sean más grandes, en todo caso que después decidan. Bueno, es un modo sutil no digo protestante, pero algunos dicen que no se puede bautizar a los niños, ¿no? En el mundo protestante. ¿Creían también en esto los primeros cristianos, sí o no? No. A ver, uno tiene que entender por qué un evangélico no quiere bautizar a un niño. Porque para un evangélico no podés imponerle algo a una persona. La fe debe ser aceptada voluntariamente y no por los padres. Entonces, ellos se olvidan de que el bautismo es la continuación, obviamente transformada, de el antiguo rito judío de la circuncisión. Y los judíos tenían prosélitos que se convertían al judaísmo de grandes, evangelizados por los misioneros judíos, pero la regla, lo normal, era que las personas eran incorporadas al pueblo judío por la fe de los padres mediante el rito de la circuncisión. Y el bebé se bautizaba a los 8 días de nacido. O sea, ahí no había la fe del niño, sino que era la fe de los padres que se comprometían a enseñarle la fe a los niños cuando estos crecieran. La iglesia, en los primeros años, tuvo una enorme cantidad de personas que se convirtieron y que se hicieron cristianas,
y fueron bautizados de adultos. ¿Por qué? Porque no había nuevos hijos cristianos. Pero a medida que las familias cristianas iban teniendo hijos, desde el mismo siglo I y ante la presencia y por el mandato de los apóstoles mismos, se empezó a hacer cada vez más la regla que los cristianos se hacían cristianos por el sacramento del bautismo, ¿sí? Porque ellos entendían que era el bautismo el que lavaba los pecados, regeneraba a la persona, le daba el Espíritu Santo, hacía que esa persona fuera sellada por el Espíritu Santo, y eso ocurría sea de niño o de adulto. Entonces, si bien, por ejemplo, la Didache no menciona el bautismo de infantes, sí lo hacen otros padres, como por ejemplo San Dionisio, el Areopagita, que es discípulo del apóstol San Pablo. Él, escribiéndole cartas a otros obispos, él les dice que nosotros hemos recibido de los apóstoles el mandato de bautizar a los niños, y enseña que ya había también quienes se negaban a eso. Y también, por ejemplo, San Ireneo de Lyon, creo que también Tertuliano, son personas que dicen la iglesia bautiza niños porque así se los enseñaron los apóstoles. Ellos no dicen que, de vuelta a lo que decíamos al principio, no lo hacemos así porque sea bíblico, sino porque es apostólico. Y porque es apostólico, los apóstoles nos enseñaron a descubrirlo en la Biblia correctamente interpretada, que el bautismo es como una transformación del rito de circuncisión, en donde la fe de los padres les es imputada a los hijos bajo la promesa de enseñarles esa fe cuando las personas crezcan. Entonces sí, la iglesia tenía esa práctica, y fue absoluta mayoría, a lo mejor 3, 4, 5 décadas después de que se terminó de escribir la Biblia, o de que murieron la mayoría de los apóstoles. Y por eso es que no hay tantos casos. Entre los primeros casos había muchos casos de conversiones de adultos y muchos casos de niños, pero no es una abrumadora mayoría. ¿Okay? Luego pasaron los años y eso sí comenzó a ser una mayoría abrumadora. Entonces ahí se empezó a dejar en claro que por mandamiento de los apóstoles la iglesia practicaba el bautismo de infantes. Ese es un tema, digamos, siempre es recurrente, el tema del bautismo. Otro tema puede ser el que te plantean de la Santa Misa, la Eucaristía, ¿no? El santo sacrificio del altar. Bueno, la verdad que los católicos han hecho una especie de exageración respecto de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la última cena. En realidad lo que Jesús quiso hacer es simplemente brindarse como un alimento de modo simbólico. Bueno, algunos católicos, por cierto, también a veces creen esto, ¿no? Pero ¿cuál era la fe de los primeros cristianos respecto del sacramento de la Eucaristía, de la comunión? ¿En qué creían realmente? ¿Estaba Jesucristo presente? ¿No estaba presente? ¿Era una cuestión puramente simbólica? ¿Cuál era la fe de los primeros cristianos sobre el tema de la comunión? Como en todo, padre, es una lucha de magisterios. ¿Cómo interpreta la Iglesia Católica un pasaje y cómo interpreta tal o cual pastor de un grupo particular ese pasaje? Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 6, versículos 53 y 54, dice, palabras de Jesucristo. Les afirmo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Sí. Y otra vez dice, el que come, ahora dice positivo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y las palabras allí en el griego son tragó y fagó, que quieren decir tragar y masticar. La Iglesia Católica entiende eso muy claramente como una referencia a que nosotros debemos masticar y tragar y comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. También lo entendemos así a partir de los evangelios, que dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. No dijo Jesús que esto representa mi cuerpo. De ahí los evangélicos están metiendo una palabra que no está en la Biblia, que es antibiblia. De hecho, la palabra que utiliza la Biblia para describir este sacramento es Eucaristía. Dice, y habiendo Jesús dado Eucaristía, ¿sí?, repartió el pan y lo dio a sus discípulos. Entonces, el nombre de Eucaristía está en la Biblia, es bíblico. Lo dice la Biblia literalmente, esto es mi cuerpo. Lo dice el Señor Jesucristo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, cual quien evita comer o come del árbol de la vida, porque Jesús es el árbol de la vida.
Claro. Y al participar de la Eucaristía participamos del árbol de la vida. El apóstol San Pablo también dijo que el que come y bebe indignamente del pan y del vino está comiendo y bebiendo su propia condenación por no darse cuenta de que está comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, el que come y bebe indignamente su propia condenación se está comiendo por no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, la Biblia dice literalmente que allí en los símbolos eucarísticos está presente Cristo. Y no solamente la Biblia lo dice, los padres de la iglesia así lo enseñaron. Por ejemplo, tenemos a San Ignacio de Antioquía, que fue obispo colocado por el apóstol. Recordemos que los obispos eran puestos por muchos obispos que les imponían las manos. Bueno, San Ignacio de Antioquía fue obispo del apóstol San Pedro, y fue el mismo San Pedro, San Juan y San Pablo los que estuvieron presentes en su consagración para imponerle las manos como obispo. De hecho, San Ignacio de Antioquía se crió como cristiano en la iglesia donde Pablo iba y predicaba, porque él era de Antioquía, la ciudad donde Pablo y Bernabé eran pastores. Pedro fue obispo ahí también en Antioquía. Y Antioquía resulta que está en la región en donde el apóstol Juan, el último de los apóstoles, tenía asignada su región de supervisión. Entonces, fue criado por la teología de Pablo, fue colocado en el obispado por la teología de San Pedro y fue custodiado en su teología por el apóstol San Juan. ¿Y qué dice San Ignacio? Como para darnos certeza total de que esta doctrina es apostólica. Dice: no siento placer por la comida corruptible, ni me atraen los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo del linaje de David. Su sangre quiero por bebida. Y dice más, también en otra de sus cartas, esta vez creo, si no me falla la memoria, a los esmirniotas. Yo acabo de leerles en su carta a los romanos, y creo que en la carta a los esmirniotas, él dice algo como: los herejes se abstienen de la Eucaristía porque ellos no confiesan que el pan es el cuerpo de Jesucristo, el mismo cuerpo que fue crucificado y el mismo cuerpo que fue resucitado, y no confiesan que la sangre, que el vino es la sangre de Jesucristo. Dice, mucho mejor les fuera creer, ¿sí?, en eso, para que no murieran entre las disquisiciones o entre las discusiones que ellos están teniendo sobre estos temas. Entonces, San Ignacio de Antioquía claramente creía en la transustanciación. Y por ejemplo, me remito a San Agustín, que dice, enseñando sobre este pasaje: porque mi carne, dice, es verdadera comida y mi sangre es una verdadera bebida. Lo que buscan los hombres en la comida y bebida es apagar su hambre y su sed, mas esto no logra en realidad de verdad sino el alimento y bebida que a los que lo toman los hace inmortales. Para enmarcar esta frase, en la Eucaristía, el que participa de la Eucaristía recibe la inmortalidad del inmortal que está allí presente. Esto es Jesucristo. Y dice, a los que los toman hace inmortales e incorruptibles. Paréntesis, por eso la iglesia tiene santos que no han padecido la corrupción. Como tenemos cientos y no sé si miles de casos a lo largo de la historia. Dice, que es la sociedad misma o la comunión misma de los santos, término referido a la comunión de los santos, claro, donde existe una paz y unidad plenas y perfectas. Por esto, ciertamente, nos dejó nuestro Señor Jesucristo su cuerpo y su sangre ocultos bajo realidades, que de muchas se hace una sola, porque en efecto una de estas realidades se hace de muchos granos de trigo y la otra de muchos granos de uva. Finalmente explica cómo se hace esto que dice, y que es comer su cuerpo y beber su sangre. Y dice, quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. De manera que no hay tal vez versículo, en mi opinión, versículos más hermosos que los de Juan capítulo 6 acerca de lo que literalmente el Señor Jesucristo nos está diciendo, que Él está en nosotros cuando lo comemos. Y no como es la interpretación evangélica, que dicen que comer su cuerpo y beber su sangre significa creer en él. Claro, correcto. Sí, es una interpretación, bueno, por eso digo, es lucha de magisterios. Sí, el texto la interpretación de uno, la interpretación de otro. El texto de San Ignacio es tremendo, o sea, cuando lo leo un protestante yo no creo que pueda tener ningún tipo de duda, si tiene ganas de hacer una metanoia, una conversión, ¿no? Bautismo, comunión,
¿qué planteaban los primeros cristianos respecto de la famosa confesión, del confesar los pecados a un hombre, como siempre dicen, no, uno se confiesa con Dios y es suficiente? ¿Creían realmente en la confesión sacramental o no? Sí, sí, claro que sí. De hecho, de nuevo, para sorpresa de los evangélicos, y digo evangélicos porque los protestantes reformados tienen algún todavía concepto de que hay alguna especie de sacramento medio mal armado de la confesión de pecados. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todo judío que cometía un pecado y quería que Dios lo perdonara, tenía que ir ante el sacerdote y llevar una víctima, y el pecado no le era perdonado hasta que el sacerdote no sacrificaba a la víctima. Es decir, el israelita podía arrepentirse todo lo que quisiera en su casa, pero Dios le dijo allí en Deuteronomio capítulo 5 que yo no te voy a perdonar hasta que vayas al sacerdote y el sacerdote expíe por vos y mate a esa víctima. Y allí está, por ejemplo, prefigurado el sacramento de la confesión de pecados. ¿Por qué? Y bueno, porque yo no obtengo el perdón de mis pecados, a ver, como regla, después hay excepciones y usted, padre, puede explicarlas después. Como regla, yo no obtengo el perdón de mis pecados hasta que el sacerdote me dice, yo te absuelvo de tus pecados. Ahora bien, esto se practicaba, no solamente estaba en el mandamiento. Por ejemplo, cuando los judíos venían arrepentidos de sus pecados ante Juan el Bautista, ¿qué hacían? Venían confesando públicamente sus pecados. Y allí tenemos en Hechos capítulo 19, si no me falla la memoria, que los cristianos que venían arrepentidos para bautizarse, lo hacían confesando sus pecados públicamente. La Didache, que es un documento que se escribió probablemente incluso antes que ocurrieran las cosas de Hechos capítulo 19, dice, en la iglesia confesarás tus pecados. Y el griego dice literalmente, y esto usted me puede dar fe porque lo hemos comprobado con usted con el griego del texto, con el texto griego de la Didache, dice, en eclesia ex homologese, es decir, en la iglesia confesarás hacia afuera tus pecados. ¿Sí? Debía confesarse públicamente los pecados, porque recordemos que en la iglesia primitiva muchas confesiones se hacían delante de todas las asambleas y había otras iglesias católicas en donde la confesión era solamente delante del sacerdote. Luego se reunificó todo en una confesión solamente delante del sacerdote. Pero en muchísimas iglesias la confesión era en público y tenía que hacerse ahí la confesión de pecados, delante de toda la congregación, y el sacerdote daba la absolución del pecado, tal cual estaba prefigurado el sacramento allí en el sacerdocio de levitas. Y para confirmar que esto que estamos diciendo es lo que creía, por ejemplo, la iglesia primitiva, siglos antes de la constantinización supuesta de la iglesia, dice Cipriano, el obispo de Cartago, que vivió en la primera mitad de los años 200, dice en su carta a los presbíteros y diáconos, dice, pues cuando se trata de pecados menores, los pecadores hacen penitencia, término católico y no evangélico, hacen penitencia todo el tiempo señalado. Practican la exhomologesis según está ordenado y recuperan el derecho a la comunión por la imposición de las manos del obispo y del clero. Listo. Ahora, en el tiempo adverso, es decir, tiempo de la persecución, cuando todavía dura la persecución, cuando todavía no goza de paz la iglesia, son admitidos a la comunión, se ofrece sacrificio en nombre de ellos y sin haber hecho penitencia ni exhomologesis. A ver, creo que leí mal. Dice, son admitidos a la comunión, se ofrece sacrificio en nombre de ellos sin haber hecho penitencia ni exhomologesis, sin imposición de manos ni del obispo ni de los clérigos, y se les da la Eucaristía a pesar de que está escrito, quien comiere o bebiere del cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo explicamos este versículo? Primero, que hay una confesión explícita de que hay el cuerpo y sangre del Señor allí en la Eucaristía. Sí. Segundo, de que la iglesia primitiva no aceptaba que participaran de la comunión los que estaban en pecado mortal. Claro. Cualquiera fuera el pecado mortal, dice, no, nosotros podemos rogar por ellos y ofrecer sacrificios por ellos dentro de la misa, pero ellos no se pueden acercar. ¿Hasta qué? Hasta que no confiesan sus pecados. Y está denunciando algo muy interesante. La protestantización temprana de la iglesia. Ya había sacerdotes que pretendían en su propio nombre y su propia autoridad decir, no pasa nada. Claro, vos venís, juzgad que Dios es amor, es Dios misericordioso. Y es lo que está denunciando. Dice,
todavía no tenemos paz en la iglesia, pero todavía hay sacerdotes que están admitiendo al sacrificio de Cristo a personas que no han hecho exhomologesia, es decir, confesión pública de sus pecados, no se les ha impuesto en las manos, ¿sí? Ni el obispo ni los clérigos, y se les da la Eucaristía para que la profanen. Increíble. Es un texto recontra católico, y esto está 100 años antes de Constantino. Claro, o sea, es como, o sea, algo análogo a lo que puede suceder al día de hoy con algunos sacerdotes o que tienen mala formación o despistados o simplemente malos, ¿no? Que dicen, no, bueno, que Dios perdona a todos, Dios quiere a todo el mundo, todos se van al cielo. Entonces, bueno, ya en los primeros siglos del cristianismo, antes del siglo IV, ya nos encontramos con esta dificultad en la misma iglesia. Leonardo, no te quiero dedicar más tiempo, pero te quiero hacer la última pregunta, porque muchos de estos temas pueden verlo en su propio canal, pero hay un tema que a mí mismo muchas veces me han preguntado y yo realmente no me he dedicado al tema este, entonces te lo quiero consultar concretamente. En una de las cartas del apóstol San Pablo, concretamente la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, se habla del famoso arrebatamiento o del rapto, ¿no? Antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, cito, después los que vivamos, nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. De hecho, hay por ahí más de una película de protestantes hechos sobre el tema del rapto, que son, es decir, son arrebatados los justos al cielo y los que están todavía en el fin de los tiempos. ¿Cómo es esto respecto de los primeros cristianos? Bueno, para entender por qué los evangélicos entienden eso, debemos decir, a ver, los evangélicos entienden que la iglesia va a llegar a un punto en donde va a venir Jesucristo de forma no visible, no todo ojo le verá, sino de forma invisible, va a resucitar a los muertos de la iglesia y va a transformar el cuerpo tanto de los cristianos que están muertos y el cuerpo de los que están vivos, la va a sacar de la iglesia, y por el caos que se va a generar, por todas esas incomodidades que le va a generar este supuesto rapto al mundo, se va a levantar el anticristo como una figura pública que va a tratar de poner orden y va a tener un gobierno de 7 años, durante el cual el anticristo va a perseguir exclusivamente al pueblo de Israel. De manera que después de esos 7 años viene Jesucristo de forma visible, entonces sí, a juzgar al mundo entero, y es durante esos 7 años que ellos colocan todos los juicios que están descritos en el libro de Apocalipsis. Entonces su secuencia es el rapto de 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, luego vienen 7 años del anticristo, y después la venida pública y visible de Jesucristo para entrar entonces sí en el reino de Cristo. Ahora, tiene un problema y una razón de ser esto. Los evangélicos tienen un problema muy grave para comprender los pactos de Dios, de manera tal que para ellos, o para la mayoría de ellos, porque cada congregación protestante es un mundo teológico diferente, para la mayoría de ellos, la iglesia no es la continuación espiritual del Israel de Dios, sino que son dos pueblos diferentes. La iglesia católica, en su doctrina bimilenaria, entiende que el pueblo de Dios es uno y que Dios prometió cortar del pueblo de Israel a los que no creyeran en su Hijo. Deuteronomio capítulo 18, profecía del profeta Moisés, dice, será cortado del pueblo aquel que no cree. Entonces, la iglesia surge como los que creyeron y obedecieron al profeta Jesucristo, al Hijo de Dios. Y los que no creyeron, como dice Romanos capítulo 9 y 10 y 11, fueron cortados del olivo, y en el lugar de ellos fueron injertados los gentiles. Pero el pueblo es uno solo. Entonces nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios, el Israel espiritual, tal cual lo enseña Pablo en el capítulo, en Gálatas, ¿no es cierto? Entonces, este pequeño problema de interpretación es el que causa que los evangélicos vayan al libro de Apocalipsis y digan, pero yo no veo a la iglesia en el libro de Apocalipsis, entonces por eso la tiene que haber raptado. No, sí, la iglesia está en el libro, porque le dice que son perseguidos los judíos. Claro. Pero los judíos son para Dios, a los ojos de Dios, los judíos son la iglesia, porque somos el verdadero Israel. Por eso, por ejemplo, no me acuerdo si Apocalipsis capítulo 2 o 3, dice de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Claro. ¿Qué está distinguiendo Cristo allí? Cristo mismo dice, la iglesia es el Israel de Dios, son los judíos que son perseguidos en el libro de Apocalipsis,
Y los que son sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero no lo son, esos son los de Israel según la carne. Claro. Entonces, como ellos no ven a la iglesia perseguida, porque ellos no saben o no creen que la iglesia es el Israel de Dios, ellos colocaron este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16, como necesariamente fuera de la tribulación, como que la tribulación comenzara después de ese rapto. ¿Sí? Entonces, no es la doctrina de la iglesia y no es la doctrina de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia enseñaron lo que enseña, por ejemplo, el Didache capítulo 16, que vendrá la tribulación, que toda la iglesia atravesará la gran tribulación, será perseguida por el anticristo, habrá que dar la vida, como lo enseña Mateo capítulo 24, que el amor de muchos por causa de la impiedad se va a enfriar, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. También, por ejemplo, el profeta Hermas recibe una visión del cielo y se le dice que hay una bestia que se le cruza por el camino y el profeta no sale lastimado porque tuvo fe. Y le dice, en la visión se le dice, esa bestia grande y terrible es una figura de la bestia que aparecerá en el tiempo postrero del anticristo. Y todos los padres de la iglesia, uno tras otro, en los catecismos oficiales, en los documentos magisteriales, en los concilios, en las cartas que se escriben unos obispos a otros, por todos lados está el 100% de las veces, sin ninguna excepción, que la iglesia habrá de pasar por la gran tribulación. De manera que cuando un evangélico dice que ellos restauran la doctrina apostólica del rapto pretribulacional o el arrebatamiento pretribulacional, no están ni siquiera recuperando una doctrina herética, porque ni siquiera los herejes enseñaron semejante barbaridad. Eso lo inventó un sacerdote, tristemente, un sacerdote católico, llamado de apellido de la Cunza, creo que chileno, y fue rechazado, él no sé si directamente excomulgado, pero sus libros puestos en la lista negra, y esos libros les gustaron a los protestantes, los difundieron, comenzaron a hacer doctrinas populares, la colocaron en una Biblia que se llama la Biblia Scofield, y esa Biblia se difundió por el mundo entero, y así es que esa doctrina, inventada por la Cunza, creo que en el siglo XVII, llegó a ser la doctrina que el 90% de los protestantes, lo que te digo, el 90% de los protestantes hoy profesa ese rapto pretribulacional. Wow. Y no saben que no existe un solo cristiano que durante 1700 años jamás haya enseñado semejante cosa. Es un invento nuevo, una doctrina nueva, literalmente. Bueno, y volvemos de vuelta al principio, lo que decíamos al inicio, ¿no? En gran parte es el problema que existe de no reconocer las dos fuentes de la revelación, como son la Sagrada Escritura y antes incluso la Sagrada Tradición, lo que se creyó siempre, en todo lugar y por todos, que es la famosa definición que da San Vicente de Levins, de Legan, o sea, de este santo del sur de Francia, aquello que fue creído siempre, en todo lugar y por todos. Esto es como se define la tradición de la Iglesia. Leonardo, te agradezco muchísimo. La verdad es que me ha sido muy iluminador para mí, espero que también para la gente que nos haya estado viendo. Creo que necesitan los católicos conocer estos planteos porque están planteados de modo muy apologético. Vayan al canal de Leonardo, El Depósito de la Fe, lo encuentran en YouTube. Apóyenlo, suscríbanse, denle like a sus videos. Vale muchísimo la pena para la formación permanente que tenemos que tener todos nosotros realmente como seguidores de Cristo, si es que nos queremos ser seguidores suyos, ¿no? Muchas gracias por el tiempo, Leonardo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted, Padre, por la invitación y espero que pueda ser de edificación para el pueblo fiel de Dios. Seguramente que sí. Dios les bendiga mucho. Adiós. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios les bendiga, que no te la cuenten.